Entonces, habíamos visto que para convertir o para transferir escalas de temperatura, entonces para convertir de la escala Celsius a Fahrenheit, entonces sencillamente decíamos que los grados Fahrenheit son iguales a 9 quintos de los grados centígrados más 32. Y en sentido contrario, dijimos que los grados Celsius van a ser iguales a 32 menos, perdón, al contrario. Fahrenheit, grado Fahrenheit, menos 32, y todo eso multiplicado por 5/9. ¿Ok? También habíamos hecho claridad sobre la diferencia que es hablar de la variación de temperatura a hablar del valor de la temperatura. ¿Ok? Y que para hablar de la variación de la temperatura bastaba con multiplicar por los 9 quintos o bueno, si es que acaso queremos pasar de centígrados a Fahrenheit, o de 5/9 si queremos pasar de Fahrenheit a centígrados. Quiere decir esto lo siguiente. Por ejemplo, si me dice que una sustancia tiene una temperatura inicial de 28 grados y absorbe calor hasta alcanzar los 43 grados. Estamos hablando de centígrados o Celsius. ¿Listo? Calcular la variación en grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, aquí nos están preguntando es por la variación, no por la nueva temperatura. Entonces, ¿de cuánto es la variación? La variación, pues, es sencillamente 43 menos 15, perdón, menos 28, que eso me daría 15. Profe, una pregunta. Dime. En lo de Celsius a Fahrenheit, ¿no está mal esa fracción? De Celsius a Fahrenheit. Sí, profe. Profe, lo escucho muy pasito, o sea, como que habla y se escucha muy pasito. Estoy diciendo que no está mal. Así es la fracción. 9 quintos. De los, Y de los grados en centígrados, 32. el de abajo sí es al revés, ¿sí? O sea, 5/9. Y abajo sí es 5/9. Listo, profe. Qué pena. Okay. Listo, entonces, aquí vuelvo y repito que se está preguntando es por la variación, que por cierto, estoy utilizando mal la nomenclatura, ¿no? Variación, nosotros lo escribimos con qué letra escribimos una variación. Eso lo ven ustedes en química. Ojo, con delta. El símbolo delta significa variación. En este caso estoy hablando de la variación de temperatura. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, lo que se está preguntando es por la variación de temperatura, y la variación de temperatura son 15 grados Celsius. Como lo que quiero convertir es la variación, eso significa que aquí no tengo que aplicar esta fórmula de grados Fahrenheit. ¿Ok? Porque esa fórmula es para calcular la temperatura, no la variación. ¿Listo? La variación sencillamente, pues la podríamos calcular como 9 quintos
multiplicado por los grados Celsius. Eso quiere decir que serían 9 quintos multiplicado por los 15. Y eso nos daría 27 grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, por favor, no confundan el valor, el convertir una temperatura al convertir una variación de temperatura. Son dos conceptos distintos, dos valores distintos, dos formas distintas de calcular. ¿Ok? Profesor, ¿cómo sería en el otro caso? Que no nos mandaran a convertir la variación sino a lo otro. Sencillamente que yo te diga a ti que me conviertas, por ejemplo, convierte la temperatura inicial o convierte la temperatura final. Que a eso es lo que iba. Este mismo resultado que yo he obtenido acá de los 27 grados Fahrenheit, precisamente los podría haber obtenido si yo convierto los 28 grados Celsius, los paso a grados Fahrenheit, y los 43 grados Celsius, convertirlos a Fahrenheit. Y después calcular la variación de temperatura, pero en grados Fahrenheit. ¿Ok? Si hacemos eso, entonces tenemos que llegar al mismo resultado. ¿Ok? Lo podemos comprobar fácilmente diciendo grados Fahrenheit serían iguales a 9 quintos de los grados centígrados, que serían 28, más 32. ¿Cuánto da eso? En fracciones para no, o en decimal, no importa ahí. 9 dividido 5 por 28, más 32. Eso daría 82.4. Y si calculo la otra temperatura, la temperatura final sería 9 quintos multiplicado por 43 más 32. Daría 109.4. Y recuerden, la variación siempre será final menos inicial, ¿no? Así como lo hice con los grados centígrados, igual con grados Fahrenheit. Entonces, la variación de temperatura sería igual a la final, que son 109.4, menos la inicial, que serían 82.4. Y esto me tiene que dar los 27. Profe, 27. una pregunta. Dime. Pregunta. ¿No podríamos haber calculado primero la variación en Celsius y después el resultado directamente transformarlo a Fahrenheit? ¿No fue lo que yo hice acá? Míralo. Pero primero, Esta fue la variación en grados centígrados y lo pasé a grados Fahrenheit. ¿No fue lo que hice? lo otro lo hizo solo para justificarlo. Para demostrar que efectivamente es lo mismo. Ok. Lo que les quería demostrar es que la variación, para calcular la variación, basta con que multiplique por ese coeficiente, 9 quintos. Si yo quisiera pasar una variación de grados Fahrenheit a grados Celsius, entonces ahora multiplico es por 5 novenos. ¿Ok? Bueno, con respecto a la escala Kelvin, habíamos dicho entonces que 0 grados en la escala Celsius equivale a ¿cuántos en la escala Kelvin? 273. 273. A 273 Kelvin, que también les había dicho que por ahí trae un par de decimales, pero que pues digamos que no son significativos. Entonces, pues ahí la escala es directa,
Por lo tanto, una temperatura en Kelvin será igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Basta con sumarle los 273. Igual, pues si queremos hacerlo en sentido contrario, si vamos de Kelvin a Celsius, entonces será la temperatura en Kelvin menos 273. ¿Ok? A pesar de que matemáticamente yo puedo construir una equivalencia entre Fahrenheit y Kelvin, matemáticamente yo la puedo construir, es pura álgebra y no más. Realmente no es costumbre presentar ese tipo de conversión. ¿Listo? Para nada es costumbre, es muy difícil realmente encontrar una fórmula que le permita hacer uno esa conversión. ¿Sí? Normalmente, si queremos pasar de Kelvin hasta Fahrenheit, entonces primero convertimos a Celsius y después sí de Celsius a Fahrenheit. O en sentido contrario, de Fahrenheit primero pasamos a Celsius y después de Celsius a Kelvin. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las escalas de temperatura. Y lógicamente, lo que tiene que ver básicamente con la temperatura. Entonces, ahora vamos a hablar de calor. Ya habíamos dicho que el calor es una energía que se puede transferir, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se puede transferir el calor? El calor se puede transferir a partir de diferentes sistemas en el cual existe esa transferencia de la energía. ¿Me regalan un minuto, por favor? Entonces, el calor se puede transferir de diferentes formas. Una es lo que se conoce como inducción. En este caso ocurre cuando las moléculas de un cuerpo empiezan a transferir el calor a otras moléculas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una barra y de este lado de la barra suministramos calor, entonces las moléculas que están recibiendo el calor empiezan a transferirlo a las otras moléculas. ¿Listo? Empieza a haber digamos que una transferencia. ¿Listo? Ese es el primer método por el cual podemos transmitir el calor. Perdón, yo les dije a ustedes que es conducción, no inducción, es conducción. Conducción. ¿Listo? Ese es el primer método con el cual se pueden pasar las moléculas digamos que las moléculas de un cuerpo van pasando el calor a otras moléculas. El segundo se llama por convección. El método que se realiza por convección ocurre cuando las moléculas del cuerpo empiezan a moverse dentro del mismo cuerpo. Por ejemplo, lo que ocurre con el agua, cuando nosotros ponemos a hervir agua, entonces lo que está ocurriendo es que las moléculas que se encuentran en la parte inferior empiezan a desplazarse hacia las zonas de menor temperatura. ¿Ok? Las moléculas de mayor temperatura empiezan a desplazarse hacia las zonas de menor temperatura y las de menor temperatura empiezan a desplazarse hacia las de mayor temperatura. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven que cuando se hirve agua, pareciera, o no pareciera, salen como unas burbujas. Esas burbujas lo que están mostrando es sencillamente un movimiento
de las partículas o de las moléculas de agua. ¿Listo? Sencillamente se están desplazando de zonas de mayor temperatura a menor temperatura y en sentido contrario, de menor temperatura a mayor temperatura. Ese mismo fenómeno nosotros lo vemos precisamente cuando tenemos una fogata y el vapor, digamos que empieza a subir. Entonces, de esta forma también tenemos la situación de movimiento de las partículas de aire. Esto también es lo que precisamente favorece a que los globos entonces puedan ascender, no solamente por la variación de la densidad, porque tengan en cuenta que al fin y al cabo el aire que se acumula dentro del globo, pues va a tener, digamos que va a estar separado del aire que se encuentra por fuera, lógicamente. Entonces, aquí lo que tenemos es un movimiento de las partículas dentro del globo, lo que también favorece a que el globo pueda ascender fácilmente. ¿Sí está claro? Desde que Profe, ¿cuál definición habías dicho de conducción? convección. ¿Conducción? ¿La primera? Sí. La primera yo dije que se produce cuando las partículas van transmitiendo el calor. Ellas no se mueven, sino que van transmitiendo el calor de partícula a partícula, de molécula a molécula, van pasando el calor. En la segunda, sí hay movimiento de las partículas y entonces se van desplazando de zonas de menor temperatura a zonas de mayor temperatura. ¿Sí? ¿Podría repetir la convección, por favor? En la convección existe movimiento de las partículas o de las moléculas, mejor, de las moléculas de zonas de mayor temperatura a zonas de menor temperatura. Lógicamente, aquí en el ejemplo que les coloqué, la mayor temperatura estará aquí en la parte baja, ¿cierto? Porque ahí es donde se está recibiendo el calor. Y en la zona de arriba vamos a tener una menor temperatura. Entonces, en ese caso, las moléculas van pasando de abajo hacia arriba. Y las de arriba van pasando de zonas de mayor temperatura a zonas de menor temperatura. ¿Listo? La última forma de transmisión de calor es la radiación. La radiación es la vibración de las partículas, ¿ok? Que se realiza por ondas electromagnéticas. Entonces, lo que ocurre es que nosotros hacemos vibrar las partículas. Realmente no es como en los casos anteriores, donde nosotros teníamos, digamos que una transmisión física de ese calor. Aquí no hay, digamos que la materia física que nosotros vemos que se está transfiriendo, ¿ok? O que se está moviendo, sino que vamos a tener sencillamente una radiación electromagnética que genera unas ondas precisamente con esa característica, ondas electromagnéticas. Por ejemplo, nosotros recibimos la luz, el calor del sol, precisamente por radiación, ¿ok? Porque tengan en cuenta que al fin y al cabo en el espacio, digamos que no en los elementos que hay en el espacio, sino como tal el espacio exterior, no hay nada, es vacío. Por lo tanto, si es vacío, no puede haber ningún material físico que esté transmitiendo el calor. En este caso, lo que tenemos es una transferencia electromagnética, ¿cierto? Que es la que nosotros venimos a recibir en la Tierra. De igual forma, funcionan los famosos hornos, los hornos de microondas. Los hornos de microondas no hacen otra cosa
que generar una vibración en las moléculas de agua que tienen los cuerpos. Por eso, si ustedes quieren calentar una comida en su horno microondas, lo aconsejable es que le rocien un poquito de agua, porque esa agua es la que va a hacer vibrar el horno microondas, ¿sí? Entonces el horno genera una onda micro, ¿sí? Una muy pequeña onda, por eso se llama micro, y esa microonda entonces lo que hace es vibrar, hacer vibrar a las partículas de agua, y con esa vibración ya habíamos dicho que se convierte en temperatura. ¿Sí está claro? Sí, profe, un ejemplo de convección era la del agua hirviendo, de radiación en microondas y de conducción. De conducción, precisamente cuando tú colocas una barra, así como yo la que pinté acá, tienes una barra, ¿sí? No sé si les ha pasado que hay veces uno deja la cuchara en Sí, una sí. de las pailas y cuando la va a coger, qué quemón tan bravo que se da. En ese caso, lo que estamos obteniendo es una transmisión de calor por conducción, porque la punta de la cuchara es la que Ah, está, listo. se le transfiere al mango de la cuchara, que es el que se calienta. ¿Listo? Profe, ¿y si un microondas no tiene partículas de agua? Eh, lo que pasa es que, digamos que es muy difícil que encuentres una sustancia que realmente está totalmente ausente de algún tipo de líquido, ¿sí? Pues tendríamos que tener esas sustancias como deshidratadas, y lo que va a ocurrir es que si tú la pones a calentar, eh, pues no vas a alcanzar la misma temperatura a que si la tienes con algún tipo de hidratación. Se puede calentar, y evidencia es que tú puedes colocar un plato en el horno del microondas y vas a ver que de todas formas se calienta. ¿Pero por qué se calienta? No se calienta como tal ¿por el qué? Por el plato, sino por las partículas de aire que quedan acumuladas dentro del horno microondas. En ese caso, tú sabes que el aire tiene algún grado de humedad, y esa humedad es la que permite precisamente que las cosas se puedan calentar de una u otra forma. Pero efectivamente, si se le rocía un poquito de agua, no mucha, porque entonces ahí vas a tener el efecto de primero tener que calentar toda el agua que eches, ¿no? Y después calentar la sustancia, sino pequeñas cantidades de agua para precisamente facilitar la vibración. ¿Listo? Bueno, ok, ya habíamos visto que cuando un cuerpo absorbe calor, entonces va a aumentar su temperatura, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo calcular la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura. ¿Cómo elevar? Perdón, cómo calcular la cantidad de calor Profe, creo que se le va a cortar la grabación en 3 minutos. ok, que se requiere para elevar la temperatura. ¿Listo? Entonces, la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una sustancia depende de tres aspectos. La primera, la cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Entonces, lógicamente, si yo quiero calentar más agua, pues necesito más calor, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, esa es, digamos, que una consecuencia lógica. Lo segundo, la variación de temperatura que se quiere lograr.
Entonces, lógicamente, si yo quiero pasar de 10 a 20, pues no será lo mismo que pasar de 10 a 30. ¿Ok? Pero pasar de 10 a 20 es lo mismo o se requiere la misma cantidad de calor que pasar de 30 a 40. ¿Ok? O sea que aquí no nos interesa desde qué valor hasta qué valor, sino la variación. ¿Sí está claro? Lo que me interesa es la variación que quiero lograr. ¿Listo? Y la última característica es el calor específico. Resulta que todas las sustancias no se calientan de la misma manera, a pesar de que sea la misma cantidad y de que sea la misma variación de temperatura. El caso que ustedes pueden ver es precisamente cuando tienen aceite y le han caído gotas de agua. Se habrán dado cuenta que empieza a haber un, bueno, valga la palabra, un chisporreteo ahí en el cual lo que está ocurriendo es que una sustancia se está calentando más rápido que la otra. Esta es una condición, el calor específico es una condición particular que tienen, por ejemplo, las sustancias refrigerantes. ¿Listo?